¿Qué tal? Buenas noches. A toda la audiencia, muchas gracias por estar presentes en esta jornada de neurociencias en Tandil que organiza el doctor Benavente Pinto. Definí la charla en su nombre un tanto creativo, que es lo de Eugeroicos al rescate, los bomberos en el medio de la pandemia, uso racional en fatiga crónica post-COVID, porque este año y medio tan intenso nos ha traído una gran dificultad que ha tenido que ver con si el cansancio por padecer COVID crónico y tener las semejanzas con la fatiga crónica y las semejanzas con algunos síntomas de la fibromialgia y el estrés crónico de los profesionales de la salud y la situación de no estar expuestos a estímulos claros que permitan que nosotros podamos tener ritmos circadianos correctos, adecuados, que nos permitan día a día ir sobrellevando el estrés que tenemos. Bien. Y en esto que muchas veces forma parte casi como de, parafraseando las Olimpiadas que tenemos ahora en Tokio, Tokio 2020, el 2021 es algo bastante extraño, pero donde estrés, desórdenes del estado de ánimo, ansiedad, desórdenes de sueño, dolor y COVID se han entrelazado en una forma increíble y vamos a tratar de desandar algunas ideas. Dicho esto, en esta época hubo uso y abuso de sustancias, hubo uso y abuso de sustancias naturales para enfrentar primero patologías que no sabíamos cómo encararlas y después cómo se fueron desandando y cómo fueron descubriéndose los orígenes de que no era una virosis normal, que tenían que ver con fenómenos inflamatorios y cómo esos fenómenos inflamatorios que traen tantos problemas circulatorios al pulmón y al sistema nervioso central se emparentan en alguna forma con muchos desórdenes neuropsiquiátricos. Estas son algunas de las imágenes que hemos visto en las guardias, lugares donde no se puede dormir, profesionales que no han tenido la chance de un buen descanso. Y esto obviamente no son fotos simuladas, sino son fotos absolutamente reales, ¿sí? Hay una diapositiva que yo siempre utilizo porque si vamos a usar términos como nootrópicos, eugóricos, adaptógenos, por lo menos tenemos que saber que muchas veces lo que dificulta un diagnóstico es que la gente se sienta identificada con él. Recientemente ha sucedido algo con un artista que ha tenido como le dicen en forma elegante, un episodio de salud mental, un brote psicótico por consumo de drogas o no, vaya a saber qué es lo que ha sucedido, pero la gente dice, no, no es brote, es una excitación psicomotriz, no, es una agitación psicomotriz, no, es el producto de las sustancias, no, es... Entonces, una terminología, para imponerse como tal, evidentemente tiene que ser aceptable para los pacientes. Bueno, brote tiene algo como hasta una cosa silvestre, ¿no? Una semilla, en un momento sale una plantita y hace un brote. Entonces, es aceptable para usar también por doctores y otros profesionales de asistencia médica, haciendo que sea más probable que se usa. No refuerza el pensamiento dualista inútil. Esto ha sido difícil esta semana, decir qué es psicológico, es médico, es tóxico, es sociológico, depende de la ley de salud mental, no depende. Puede ser adecuado como un diagnóstico independiente, o sea, alguien pudo haber tenido un brote y no haber consumido sustancias. Puede ser también utilizado en gente que tenga dos enfermedades, o sea, puedo consumir, puedo tener un brote, puedo tener hepatitis. Es como un comentario cómico, puedo tener tos, puedo tener diarrea, si tengo tos y diarrea se me complica la cosa, ¿no? Tiene un concepto teórico claro, facilita la posibilidad de un tratamiento multidisciplinario donde intervengan todos los agentes de salud. Tiene sentido similar en culturas diferentes, mal de ojo
no tiene, por ejemplo, la misma significación en el Oriente que en el Occidente, ¿no? Digamos, en Filipinas capaz que alguien puede tener y sentirse que, y en Haití, que puede fallecer por un mal de ojo si no es curado por el chamán. Y en cambio, probablemente en el barrio cercano, en Buenos Aires, si nos tiran el cuerito vamos a sentir que estamos curados. Es neutro en cuanto a la etiología y aparte, y es una sigla satisfactoria. El ejemplo más clásico que siempre doy es la obra social de los camioneros. Si yo me asocio a Oschoca, probablemente nunca me quiera asociar a esa obra social. Entonces, dentro de estas palabritas difíciles, ¿qué son los adaptógenos? Esas sustancias que se utilizan para sentirse mejor. El término fue introducido en la literatura científica por el toxicólogo ruso Nikolai Lazarev para referirse a sustancias que aumentan el estado de resistencia no específica al estrés. El concepto se basaba en la teoría del estrés y el síndrome de adaptación en general de Hansel, que tiene tres fases: la alarma, resistencia y escape. Más tarde, otro científico soviético, Israel Bregman, postuló que los adaptógenos deben ser seguros y normalizar las funciones del cuerpo, independientemente de la naturaleza del estresor. Se afirma que las sustancias adaptógenas tienen capacidad para normalizar las funciones corporales, fortalecer los sistemas comprometidos al estrés, y son sustancias que provocan en un organismo un estado de resistencia inespecíficamente elevada, lo que permite contrarrestar las señales estresantes y adaptarse a una tensión excepcional. O sea, maravilloso. Veamos cuáles son estos adaptógenos. La rodiola, que lo usan los vikingos y los rusos. La gisandra, que es la hierba fundamental china. Vieron que hay hierbas que la usan en la medicina china, que creo que son 7 hierbas. El Euterococcus, que es el ginseng siberiano, el ginseng coreano, y la ayahuasca somnífera. O sea, son plantas que se utilizan como adaptógenos en lo que es la medicina naturalista, la botánica, y que muchas veces, tal vez algunos de nosotros, hemos tomado alguna, nos tomamos algo con ginseng para recuperar nuestra energía. Pero todo esto es investigado en cada uno con sus propiedades, propiedades que son antioxidantes y que sirven para adaptarse a situaciones estresantes. Otra palabra, noos, mente, nootrópico, acuñada por Cornelio Bruguera y deriva de las palabras del griego, que es tropos, como fototropismo en dirección, y noos, mente. Y él había dicho, el hombre no va a esperar pasivamente millones de años a que la evolución le proporcione un cerebro mejor, o sea, una acción directa para modificar nuestro cerebro. Las drogas, entonces, las que son eugregóricas, o sea, el término está establecido, alma colectiva egregor, espíritu en común, ideas, objetivos, pensamientos, pasión, etc. O sea, sinergias que constituyen y dan sentido a grupo. Velar, estar despierto, estar consciente. Es una de las situaciones que hemos tenido que adaptarnos, los que hemos atendido a pacientes a cualquier hora, los que hemos sufrido los embates de Netflix a cualquier hora, para el día siguiente tratar de estar despiertos. Entonces, se han hecho incluso un montón de películas donde uno veía consumir estas smart drugs, drogas inteligentes que nos van a hacer más capaces, más lindos, más bonitos, más altos. Yo tomé alguna, pero no logré todavía crecer en altura. El Lobo de Wall Street, Limitless, que es maravillosa, y Mojarrita, los superagentes, no creo que ellos los haya hecho más inteligentes. ¿Cuáles serían las condiciones necesarias para un nootrópico? Mejorar el aprendizaje y de la memoria, especialmente si el metabolismo está alterado por carencia de oxígeno, electroshock o un choque eléctrico o problemas relacionados con la edad. A más de uno como profesionales nos ha venido algún paciente y nos ha dicho, tengo un examen que tengo que rendir, no me puede dar tal producto que me dijeron que se toma para poder rendir. Probablemente en la época que yo me recibí había un producto, 10 años anteriores había otros productos, o sea, siempre hubieron sustancias para
que las personas intentasen mejorar, pero siempre sabíamos que esto tenía un precio. Facilitan el flujo de información interhemisférica, mejoran la resistencia general del cerebro a daños físicos y estar libres de cualquier efecto psicológico o psicológico. Es decir, no presentan ningún tipo de propiedad no deseada. O sea, esto es una entelequia, porque cada producto, si no es energético o homeopático, tiene acción de transmisor, receptor, y lo que sucede es algo, evidentemente, algo puede pasar. Tiene que ser estimulante cognitivo, drogas inteligentes, estimulantes de la memoria, potenciadores cognitivos, que mejoren memoria, cognición, inteligencia, creatividad. Bueno, es la panacea verdaderamente dicha. Repasemos algunas. Piracetam es un fármaco nootrópico que coadyuva al metabolismo de la neurona, permitiendo un mejor intercambio de oxígeno. Se sabe que trabaja principalmente en el área de la neurotransmisión GABA, estimula la conversión del adenosindifosfato en ATP para promover un poquito más de energía. La L-teanina o la cafeína, que después voy a hacer un apartado. ¿Quién no se ha tomado un tecito, un cafecito para estar despiertos? Hay un montón de productos que son de la antigua Unión Soviética y que desarrollaban para tener atletas, soldados y gente que pudiese rendir. El NoPep es un péptido modificado del piracetam, se compone de prolina, glicina y un grupo fenilacetilo. O sea, vamos ya viendo cómo tiene una acción anfetaminosímil. El aniracetam, un derivado liposoluble del piracetam, considerado verdaderamente como una ampaquina. El pramirapcetam, la famosa paradoja de la tianeptina, el scavenger que provocaba un aumento en la recirculación de serotonina, modulador de los receptores de glutamato en la región CA3 del hipocampo y agonista débil de receptores mu-opioides. Provocan un impacto positivo sobre las capacidades cognitivas. Todavía no lo he conseguido, no conozco mucha evidencia, pero bueno, tengo que poner la información. Feniltiracetam, el bromame, que es desarrollado en Rusia al final de la década del 80, la cerebrolicina, que es un producto que tiene determinado tipo de gangliósidos y de factores de crecimiento neuronal inyectados porque no se pueden absorber, pero también tienen sus contraindicaciones, utilizado bastante en deterioro cognitivo y en enfermedad de Alzheimer. El Cemax, un neuropéptido ruso. O sea, tenemos para entretenernos, obviamente, un montón de estos productos. Si ustedes entran a alguna de las aplicaciones de Comercio Libre o Mercado Libre, seguramente van a ver que se consiguen en gimnasio, fisicoculturistas y para toda esa área. Actualmente es considerado un neurórico el pitolisant, el receptor agonista inverso antagonista de la histamina para la gente que tiene narcolepsia, digamos, bloqueando la acción de la histamina. Pero está solamente aprobado para narcolepsia. ¿Pero qué es lo que evita? Que la gente se quede dormida, con lo cual, evidentemente, vamos a tener unas precuelas y secuelas posteriores a lo que tiene que ver con esta investigación. El solianfetol, un nombre tan complicado, es un medicamento que se usa también para el tratamiento de la narcolepsia obsesiva, es un inhibidor de recaptación de noradrenalina, dopamina. Bueno, se parece bastante a anfetamina. El modafinilo fue aprobado en 1998 para el tratamiento de la somnolencia diurna asociada a narcolepsia, cambio de horario del trabajo. Por eso hemos visto el uso correcto y también abuso en todas las guardias médicas en las cuales los médicos tenían que estar despiertos y no tenían los relevos de las guardias, y había un montón de profesionales que realmente no podían volver y tenía que quedarse ese médico trabajando. Digo, las indicaciones son siempre específicas y todos los off-label siempre van a tener
los conflictos que provocan. Dicho esto, la indicación es apnea obstructiva del sueño, narcolepsia y turnos rotativos. Por eso ha sido una indicación en estos tiempos. El mecanismo asociado con el modafinilo tiene que ver con la inhibición de recaptación de dopamina, aumenta la histamina en el hipotálamo y estímulo de los receptores de orexina. También se cree que activa la actividad en circuitos de glutamato, mientras que inhibe la actividad GABA y mejora el proceso de acoplamiento eléctrico. Incluso hay algo que es interesante. Todos sabemos que una de las situaciones que provoca el COVID, entre tantas, no es puntualmente la acción per se del virus, sino el intento del cuerpo a partir de un mecanismo inflamatorio de rechazarlo. Y a esto se lo llamó tormenta de citoquinas. Estas tormentas de citoquinas, las más importantes investigadas, las proinflamatorias, es IL-6, IL-1, TNF, versus las que son las citoquinas antiinflamatorias, que es IL-10 y TGF. Ahora bien, modafinilo, inflamación e inhibición. Las posibles acciones adicionales de modafinilo incluyen la capacidad de actuar como un agente antiinflamatorio. Específicamente, se ha demostrado que reduce la neuroinflamación mediante supresión de citoquinas inflamatorias, diferenciación de células T, reclutamiento, activación de monocitos y activación de glía. Digo esto porque el problema de activación de criba y glía a partir del bulbo olfatorio sería una de las vías de entrada al sistema nervioso central. Esta activación inmune inducida por el modafinilo puede ser esencial para disminuir consecuencias neurotóxicas e inflamatorias de muchas enfermedades. Dicho esto, también del tema de adicciones. Por eso uno ve que off-label modafinilo es utilizado cuando hay gente que viene con consumos excesivos de psicoestimulantes. De hecho, cuando los pacientes, digo pacientes porque aquellos que nosotros atendemos, ¿cómo es que se dice ahora? Usuarios de metanfetamina están marcados por la expresión del TNF, ILB, 1 beta y IL6, así como una activación microglial elevada. Tenemos aquí una alternativa justamente para reducir este proceso. Una mayor liberación de histamina en hipotálamo anterior después de la administración de modafinilo. Pacientes adictos a cocaína se ha asociado de manera similar con el aumento de los mismos factores y de la proteína activadora AP1 y el factor nuclear kappa beta. La nicotina, consumidores de nicotina, se caracteriza por aumentos de TNF, quimoquinas, citoquinas, y los agentes proinflamatorios como los estimulantes se han asociado con deterioro del obstáculo natural que protege a nuestro cerebro, que es la barrera hematoencefálica. Se ha demostrado que también el modafinilo contrarresta efectos tóxicos y neuroinflamatorios de la metanfetamina. También se ha demostrado que ejerce efectos sobre histamina, mayor liberación. Y aquí vamos entonces en lo que se da en llamar el síndrome post-COVID o COVID prolongado. Existen sorprendentes similitudes con la encefalomielitis miálgica o de fatiga crónica, vinculada a una patogénesis viral y autoinmune. Recuerdo la patogénesis que se decía que tenía que ver con el virus leucomurino que después quedó de alguna forma en desuso. En ambos trastornos, los anticuerpos del receptor de neurotransmisores contra los beta-adrenérgicos y muscarínicos pueden jugar un papel clave. Encontramos una elevación similar de estos autoanticuerpos en grupos de pacientes. Dicho esto, se ha propuesto, entre tantas terapéuticas, lo que es la plasmaféresis o neuroféresis, o sea, el plasma de pacientes que tienen
esta cantidad de autoanticuerpos negativos o esta cadena para cortar esa cadena inflamatoria. Entonces, para recordar por dónde se accede a este proceso de autoinmunidad y estrés vinculado a COVID, miren ustedes cómo la tormenta de citoquinas, el factor de transcripción, se une al gen LI6 para inducir la expresión de la citoquina proinflamatoria. La respuesta proinflamatoria mediada por esa proteína que ingresa y hace toda la traducción, promueve esa cadena de citoquinas que termina lesionando no solamente lo que ya conocemos de pulmón, sino el sistema nervioso. La activación es integral para muchas vías inflamatorias mediadas por citoquinas y la liberación de ellas dan todos los resultados neurológicos del COVID. Los marcadores de lesión cerebral, marcadores de lesión endotelial, marcadores de citoquinas, traen esta inflamación sistémica en la cual tenemos que encontrar herramientas para combatirlas. La citoquina proinflamatoria de interleuquina 6 es mayor en varones y en hombres. Las personas con niveles más altos de interleuquina 6 tienen también más alto otras citoquinas que lesionan. Por eso es más visto que estos procesos inflamatorios afectan más a varones y se ha visto más aceleración en enfermedad de Alzheimer. Entonces, llegando a un punto donde vamos como confluyendo y tenemos sistema inmune, sistema nervioso central, sistema endocrino, citoquinas, trastornos del estado de ánimo, enfermedades basadas en la inmunidad por inflamación-activación y, dentro de la especialidad de psiquiatría, lo que tiene que ver con la teoría del estrés y la inflamación, que muchos de nosotros hemos conocido a partir principalmente de toda la información que ha trabajado el doctor Charles Nemeroff, donde el estrés provoca y la depresión, activación de estas sustancias en la neuroinflamación. Entonces es así que estrés, alerta, inflamación y depresión serían la tormenta perfecta en las citoquinas y en las resistencias en tratamientos en ansiedad y en depresión. Vamos a enumerarlas a cada una. Las citoquinas reducen la síntesis de monoaminas y reducen la recaptación. Si tenemos poco monoaminas, evidentemente vamos a producir más tendencia a estados de ánimo alterados. Los antidepresivos convencionales actúan aumentando la disponibilidad de aminas, recaptación. Las citoquinas inhiben la neurogénesis. De hecho, actualmente hay varios estudios, principalmente con clorimipramina y con fluoxetina, porque son los que por ahora han demostrado mucho más acción para inhibir esa citoquina EL6 y evitar lo que tiene que ver con, por un lado, daño neurológico y por otro lado, bajar la cascada inflamatoria a nivel periférico. En muchas terapias intensivas, para pacientes que han tenido infarto cardíaco, se han utilizado protocolos de sertralina como factores de antiagregación. Entonces, las citoquinas afectan el metabolismo del glutamato, o sea, procesos de inflamación cerebral. Los antidepresivos convencionales dirigen las aminas y no actúan sobre el metabolismo del glutamato. El que se está ahora con un nuevo desarrollo de ketamina y esketamina es un antagonista del glutamato que es eficaz para esas depresiones resistentes, esa ansiedad y ese estrés que provoca situaciones muy complejas, actualmente solo autorizadas y validadas para depresión crónica. Entonces, el bloqueo de las citoquinas
a partir de lo que hemos comentado, vinculado puntualmente a determinado eurórico, principalmente en modafinilo. También revierte depresión en pacientes con trastorno depresivo refractario. Existe ese testeo de la hipótesis de las citoquinas en depresión, en ansiedad y en desórdenes neurológicos centrales. El síndrome post-COVID y su equivalente con la encefalomielitis miálgica implican síntomas como fatiga severa, sueño no reparador, deterioro cognitivo, que lleva a dificultades. Y fíjense que hasta el 5% de los pacientes en lo que es una virosis asociada a la mononucleosis, anualmente tienen estos síntomas. Y el 9 al 12% cumplen el criterio para el síndrome fatiga crónica y la encefalomielitis miálgica. Entonces, vamos a definir cansancio y entonces, ¿qué es la fatiga pandémica? Los expertos en salud mental definen a la fatiga pandémica como una angustia social, pero en realidad es más que eso. Ustedes ven todo lo que tiene que ver con estas cascadas y todo lo que sucede. Los seres humanos somos seres sociales, pero necesitamos el contacto de otros para sentirnos realizados. Estos otros principalmente nos demuestran que estamos presentes y que necesitamos interactuar. Probablemente ha sido uno de los grandes generadores de estrés y de patología del contacto, de la alerta y del estrés, el aislamiento social. Vamos a ir cerrando con lo que tiene que ver con algunos cuadros en donde patología médica y patología psiquiátrica están intensamente relacionadas. Y más se ha demostrado en este síndrome de COVID prolongado. Ansiedad y depresión están asociados con condiciones físicas, por supuesto. Fíjense ustedes que donde tenemos dolor crónico y donde tenemos asma, temas pulmonares y donde tenemos múltiples padecimientos, si hay depresión y si hay ansiedad, la comorbilidad con dolores crónicos es mucho mayor. Miren ustedes si el insomnio afecta nuestra capacidad para tener umbral al dolor y capacidad de respuesta. ¿Quién no sabe que dormir mal nos quita recursos? Entonces, el insomnio impacta significativamente en la ansiedad y en las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, quien duerme mal tiene fatiga y cansancio matinal, 70%. Fatiga y cansancio tardío, esto es, después del mediodía no doy más, 62%. Trastornos en la alerta y en la concentración, 53%. Es allí donde mal sueño, sueño patológico, sueño rotativo, ha tenido que ver con el uso justamente de sustancias para intentar reacondicionar ese reloj biológico. Atención, dificultad, mal humor, 50%, desórdenes de memoria, 37%, agresividad, 35%, y hasta trastornos visuales. ¿Quién si durmió mal? Hay un buen rato que está ahí tratando de parpadear y de acomodar la vista. Hasta el 20% de las personas por dormir mal ven mal, o sea, hay un trastorno en la acomodación visual. Dolores de cabeza vinculados a trastornos psiquiátricos. Muchos de los que han tenido COVID, de los que hemos tenido COVID, nos ha quedado dolor de cabeza persistente. El dolor de cabeza está asociado a desórdenes psiquiátricos. Fíjense ustedes cómo, si tenemos dolor de cabeza y depresión, la depresión es más grave, el desorden por pánico es más grave y la ansiedad es más grave todavía. Dolor crónico relacionado con ansiedad y depresión. Digo esto, dolor crónico post-accidente, y si bien no podemos hacer una analogía de lo que es post-accidente, pero podríamos definir que una internación prolongada, aunque no tengamos el whiplash del choque, es una situación accidentada. En los accidentes, 3 años después de un accidente, el 45% de las personas que tuvieron un accidente les sigue doliendo el cuerpo y siguen estando mal de ánimo. 3 años después,
como el 5% desarrollan trastorno por estrés postraumático, 10% desarrollan trastorno por estrés postraumático subsindrómico. Entonces, el dolor ¿se ve incrementado si hay comorbilidad con ansiedad y depresión? Bueno, claro que sí. Fíjense, como severidad e interferencia del dolor, en realidad provocan esto. Se ha visto que los pacientes que están con internaciones prolongadas de COVID y padecimientos de COVID, lo que han tenido es una disminución del umbral al dolor. La secuencia temporal en la aparición de la ansiedad y la comorbilidad física, ustedes fíjense cómo pacientes que tienen hipertensión, problemas cardíacos, trastornos respiratorios, esto englobado en todo lo que tiene con COVID, desórdenes de dolor, alergia, migraña, en lo que es la secuencia temporal, aparecen prácticamente como si fuese el efecto dominó. Y vamos a pasar algunas diapositivas porque no nos va a quedar tiempo, pero quiero ir a esta reflexión. ¿Cuál es el psicoestimulante más utilizado en todo el mundo? Si ustedes me podrían estar justamente respondiendo en los últimos 5 minutos que tenemos y después si hay lugar para algunas preguntas, vamos a saber que la cafeína es el psicoestimulante más utilizado. ¿Por qué? Se sabe que la experiencia del dolor altera el sueño, la interrupción del sueño exacerba el dolor, o sea, si tomamos algo porque no dormimos bien, o al revés, tomamos algo para nuestro dolor y nos quedamos despiertos, y esa situación de estar despiertos nos va a provocar una disminución de una sustancia en particular que es la adenosina. Esa adenosina, cuando tomamos mucho café, lo que hace es bajar y está en directa relación con la acción de los receptores opioides en nuestro cerebro. Muchos de nosotros hemos tenido que permanecer horas despiertos, tomando café, tomando sustancias, que lo que hacen es, nos mantienen alertas, pero el secreto y la dificultad más importante es que al mantenernos despiertos nos baja el umbral del dolor. Entonces, es curioso, como más despierto estamos y más nos duele. En este sentido, por eso, todo lo que muchas veces hemos utilizado para estar despiertos, para sobrellevar las situaciones de estrés durante la pandemia, hay estudios clínicos hechos principalmente en un hospital en Egipto, en donde han utilizado por el estado de sopor y somnolencia de pacientes que tenían COVID en terapias intensivas, utilizado modafinilo para contrarrestar ese sopor y esa somnolencia. Pero dicho esto, estar más alerta hizo que la tasa de utilización de analgésicos en la internación sea mayor. Entonces, balance entre estar más despiertos no significa tener mejor calidad de vida. Y más despiertos probablemente anula nuestros sistemas de analgesia, por lo cual descansar mejor probablemente sea uno de los mejores analgésicos posibles si el uso racional de nootrópicos y euróricos tendrá solamente las indicaciones a la letra de la prescripción de los profesionales. Ya es tarde en la noche en Tandil, va bajando la noche. Agradecemos al Laboratorios Beta que ha colaborado y ha ayudado con la actividad que hemos realizado. Probablemente no sé si he tenido algún error en el inicio, pero bueno, lamentablemente el bombardeo y digámoslo así, la fatiga cognitiva, evidentemente está haciendo mella también y puedo decir que tal vez tenga alguna secuela post-COVID. Con lo cual, nuevamente, el agradecimiento al Laboratorios Beta para poder ayudar a presentar y a estar hoy con ustedes. ¿Algunas preguntas si hay en streaming? Bueno,
Damos un cierre, agradezco nuevamente al doctor Benavente Pinto y al Laboratorios Beta con la participación en este evento. Muchas gracias.